La serie se llama Cantemos y Vivamos las Escrituras. Esa va a ser la serie que queremos compartir con ustedes. Mi esposa y yo vamos a estar compartiendo y yo le invito a que no se la pierda, no se pierda ninguna. Todas va a estar muy interesante, sobre todo porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Y hoy tuvimos algún problema con la transmisión a internet, pero para todos los que nos están o nos van a escuchar, o usted la va a pasar a alguien, mañana ya va a estar, creo, ¿verdad?, lista para que, espero que lo más temprano que se pueda, para que usted la pase a otros, se la comunique a otros, para que son los que la están viendo también, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está viendo las transmisiones de Casa de Oración Santa Fe. Bueno, el tema es, mis hermanos, hablar. Es el uso de la voz. Hablar. El uso de la voz. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 6. Romanos capítulo 15. ¿Me das un poquito de monitor, Isra? Romanos capítulo 15, versículo 6. Dice la Escritura: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios menos y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, quiere decir que la lengua libera un poder espiritual cuando hablamos. Las palabras dichas con fe pueden declarar el propósito de Dios y afirmar el acuerdo del hombre con Dios mismo, ¿verdad? Con las palabras alabamos al Altísimo y cumplimos el propósito que ha puesto Dios en nuestra boca. En el Salmo 145, versículo 21 dice, estamos hablando del tema hablando, el uso de la voz. Salmo 145, verso 21 dice: la alabanza de Jehová proclamará ¿quién? Mi boca. Todos tenemos la boca para proclamar las alabanzas del Señor, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Mis hermanos, ¿qué propósito hay entonces en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Qué propósito es para cada parte de nuestro ser si no es alabanzas y glorificar a nuestro Dios? Por eso ese salmo dice: la alabanza de Jehová proclamará ¿quién? Mi boca. Esto me está enseñando, mis hermanos, que cantar y vivir la alabanza a Dios es importante, porque estamos cantando las Escrituras. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro vocabulario tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar conforme a la Escritura. Mucho de lo que hacemos o mucho de lo que decimos no tiene nada que ver con el plan, con el carácter, con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es bien sabido cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando estamos en una situación crítica como en la familia o personal, es muy raro que pensemos en lo que Dios quiere para nosotros en ese momento, ¿verdad? Ahora, cuando alguien piensa en esa situación de crisis en familia, cuando alguien piensa lo que Dios quiere hacer, ese está ya en una victoria pronta para su vida. Ya está pronto a ver el plan de Dios salvador de esa situación en su vida. Pero muchos no. Me chocaron ahí en la esquina o en la avenida, y tengo que pararme y me bajo enojado y furioso, porque ¿quién no se va a enojar cuando lo chocan en la avenida López Mateos a las 12 del día? ¿Verdad? Todo el trafical. Y te tienes que bajar porque el de atrás ya lo veías tú que venía, pero sí, dije, este me va a dar, y te dio. Y tú te bajas. Si tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida,
Tú vas a bajarte enojado, furioso, reclamándole al hombre y diciéndole o a la mujer. No te importa si es una viejita, si es una señora, si es una mujer, si es un hombre. Tú vas a descargar tu furia. ¿Será el plan de Dios? Tú vas a hablar cosas que le duelan a la persona, ¿sí o no? Tú lo vas a ofender, ¿no? Y no sé qué tanto le dirás o le podrá decir un cristiano enojado que no conoce el propósito, pero dice claramente: la alabanza de Jehová proclamará. ¿Quién? La alabanza de Jehová. Pero yo estoy hablando en este término de nuestra vida diaria. Cuando te quemas con el sartén ahí y te está yendo, sientes que no está bien te quemó y ¿qué haces? Gloria a Dios, aleluya, Señor, me quemé. Uy, bueno, aleluya, yo sé. ¿Será? ¿Sí? Cuando tú estás trapeando, ya terminas casi de terminar de trapear tu casa bien bonito, que se ve con Mr. Clean, ¿verdad? Le diste y el perro se desató y se metió a la cocina y anda por todos lados, feliz el perro, moviendo la cola porque está contigo. ¿Y tú estás contenta? ¿Tú estás contento? Vas a decirle muchas cosas a ese perro. O dice aquí claramente: la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Dice, cuando nosotros venimos a la iglesia, el propósito de Dios es que proclamemos su alabanza. Por eso dice este salmo: la alabanza de Jehová proclamará ¿quién? Mi boca, yo. O sea, yo no sé el que está a un lado, yo no sé el que tengo al otro, ni el que está atrás, no sé. Pero cada quien tiene su propósito de glorificar a Dios. Y no podemos decir: no, es que ellos no saben cómo me está yendo. No, es que ellos no saben lo que me está. Y quieren que levante las manos, ¿verdad? Y quieren que cante otra vez esa canción que me pega más duro. No, o sea, cada quien tiene su batalla que está librando, ¿verdad? Y tienes que sobreponerte a eso y entender que tu propósito es hablar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor, que cantes y vivas las escrituras. Eso es lo que va a dar poder y la verdadera función a tu vida cuando cantamos las escrituras. Porque el mandato de Dios es que mi boca, su alabanza publicará mi boca. No quiere decir cuando me vaya bien. Si te está yendo mal, saca toda la basura que hay en tu corazón. No, dice simplemente: mi boca publicará tu alabanza. Y esa es una situación que cada quien debe de tener, mis hermanos: vivir la palabra del Señor, cantar la palabra del Señor. Pensamientos y emociones están ocultos aquí en el corazón del hombre hasta que las palabras lo expresan. Tú amas a tu esposa, el novio ama a la novia, pero lo trae aquí adentro. ¿Cómo es que él sabe lo que hay en el corazón de la persona? Cuando le dice: ¿de verdad me amas? Sí, yo te amo. Es que tenías mucho que no me decías. No, te amo. Y quiero decirte que sigo mi compromiso contigo. Nos vamos a casar, no te preocupes. Sí, yo estoy ahí con eso. Pero hay pensamientos, hay sentimientos, emociones que están aquí. Y la forma en que Dios determinó es que lo expresemos con palabras, mis hermanos. Y Jesús refiere este principio, miren, cuando dijo a los fariseos en Mateo capítulo 12, en el versículo 34, vaya conmigo al Mateo capítulo 12. ¿No están apareciendo todavía los versículos en la pantalla? ¿Todavía no? Ok. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Mateo capítulo 12, versículo 34. Pero miren lo que dice: generación de víboras. No. Oigan, como que, bueno, fíjense bien, Jesús lo dijo porque sabía algo. Había en el corazón de Jesús, como todo hombre,
Sí, como todo humano, quería decirles eso. Ustedes son una, ¿qué? Generación de víboras. Qué bonita iglesia, ¿verdad? ¿Y te imaginas que el Señor, hola generación de víboras, ¿cómo están? No, o sea, el tono. Ahora, fue necesario que Jesús lo dijera. A Él le queda bien decirlo, a nadie más. Por eso lo dijo. Y bueno, sí hay veces que nos queda el chaleco, nos lo ponemos, sí nos hace enojar, pero a Él le queda decirlo, a nadie más. Por eso dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate, que es interesante, ¿no? De lo que hay en tu corazón, ¿quién habla? La boca. Todo lo que tú dices habla de la inmadurez o de la madurez cristiana que tú tienes. Qué interesante, el carácter de Jesús quiere plasmarse en nosotros. Toda la prudencia, la sabiduría, la tranquilidad, un corazón sosegado, todo eso es parte del carácter de Jesús. Ay, aquellos que cuando sueltan las víboras de su corazón, porque es lo que hay, dices, no puedes vivir cerca de una persona así. No podemos estar como iglesia, como cristianos, comiéndonos unos a otros, independientemente de si te lo hizo o no, independientemente si te ofendió o no. Eso es algo que cada quien debe de manejar, superar. Por eso dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de lo que hay aquí, o sea, yo quiero que cuando tú me escuches, cuando platiquemos, cuando estemos juntos como hermanos, yo quiero cantar la palabra del Señor. El tema es hablar, porque lo que hablamos, lo que decimos, determina lo que hay en el corazón. ¿Sí o no? Determina lo que alimenta tu corazón. Cristo quiere cambiar todo el chip de tu corazón y que hables, ¿qué? ¿Qué quiere que Jesús hables? Su palabra. No quiere que hables otra cosa más que su palabra. Ni tus buenos pensamientos, ni tus buenas ideas, ni tus buenos propósitos, no. Quiere que hables la palabra. ¿Por qué? Porque nada es más poderoso que la palabra de Dios. Cuando tú la hablas, produce efecto eterno en aquel que lo escucha y en ti mismo. Entonces, creo que sí tenemos que cambiar muchas cosas de nuestro corazón, ¿sí o no? Yo tengo muchas cosas, tú tienes cosas que tienes que cambiar. Hay gente que habla duda, hay gente que habla miseria, hay gente que habla derrota, o sea, todavía ni entra a la batalla y ese ya está derrotado desde antes. No voy a poder, no, la verdad que esta situación es terrible, no se puede. Claro, tu corazón está lleno de derrota, no está lleno de la palabra. Por eso les dijo al principio, ¿qué les dijo? Generación de... Uy, qué feo, ¿no? Bienvenidos a la iglesia, generación de víboras. ¿Qué se llama una iglesia? Jesús le estaba hablando a aquellos que decían ser y no eran. Y miren lo que sigue diciendo: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Hermanos, yo he tenido que cambiar también mucho de mí, del chip que traigo, porque hay veces que sí me dan ganas de decir cosas que me calan y se las quiero decir. O no, ni siquiera que me escuche la persona. Simplemente yo me voy a sentir bien diciéndolo al aire y me voy a ir al bosque a gritar: generación de víboras. Y llego y aunque no me vieron nadie, pero yo me sentía a gusto. Ese no es el motivo de Dios, mis hermanos.
Claro que no. Tú desahógate allá, vete tú solo y grítale y pégale. Ustedes saben que hay lugares en Estados Unidos sobre todo que donde hay casas que se rentan o cuartos donde los rentas, no sé si por hora, pero te ponen todas las cosas para que las destruyas. ¿Verdad que sí, hermana? Hay ventanas, porque tú siempre has querido romper una ventana. Hay armarios, hay televisiones, hay todo para que desahogues ahí tu estrés y toda tu furia. Ese no es el plan de Dios, mi hermano. Imagínate que ahora haz un dibujo de la persona que odias y te dicen en otro negocio, porque ese es un negocio, porque pagas por ir a destruir. ¿Sí? Pero ese es otro negocio. Dibuja a quien más odias. ¿Y cuánto cuesta la hora? Pues la hora te sale en 1,000 pesos. 1,000 pesos, sí. Aquí está, márcalo bien y todo lo haces tú. Dices, ahora sí, man. ¿Y qué me va a dar de armas? ¿O qué pides de armas? No, pues mira, dame para empezar un cuchillo, porque quiero. El cuchillo porque algo le voy a hacer en las tripas. Bueno, estoy hablando ya, gente. Estoy hablando para que se rían, no es así. O sea, no quiere el Señor eso. El Señor quiere que cambies toda esa furia, todo ese enojo, toda eso que te dicen. Tú desahógate, tú habla. No, quiere que hables la palabra. Porque claramente dice aquí, el hombre bueno, sí hay hombres buenos. ¿Hay hombres buenos aquí en esta noche? ¿Hay mujeres buenas en esta noche? Sí, claro, dígalo por fe aunque sea. Diga, sí, yo soy. El hombre bueno, del buen tesoro, del corazón, saca buenas cosas. ¿Cómo que, mis hermanos? Ya lo perdoné. No hay problema, no hay deuda conmigo. Yo te acepto, hermano, como eres. Vamos a seguir adelante. Esposa, te perdono. Pero tú también me perdonas. ¿Cómo que puede salir del corazón bueno? Aceptación, confianza. No te preocupes, vamos a seguir adelante. Hermano, no me ofendiste, adelante. Sí, te equivocaste y me chocaste, pero nomás págame y todo está bien. También, pues, ¿no? Por eso dice, el buen tesoro saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro. ¿Qué es lo que abunda entonces en un hombre malo? Porque él saca malas cosas. Odio, rencor, amarguras, resentimientos y va a hacer daño con lo que dice. Ese es el punto, mis hermanos. Ahora, un pecador, mis hermanos, recibe la salvación de Dios no solo por creer en Él, sino por hablar de Él con su boca. Yo recibo a Jesús, te acepto como mi Señor. Es necesario, dice Romanos capítulo 10, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 10, y le invito a que traiga su Biblia porque vamos a estar leyendo muchos versículos muy interesantes. O anótelos también para que luego los estudie en casa. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está, ¿quién? Fíjense, cerca de ti. Está hablando de, aquí está. ¿Quién está? Ahora, ¿cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Sí? No tus pensamientos, ni tus frustraciones, ni lo que tú quieres sacar. No, la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate, la palabra de fe. La palabra que hablamos, la palabra que tú digas, cuando es la palabra de Dios, es la fe que se va a hacer acción y va a producir. Cuando tú llegas con alguien y le dices, lo ves en la miseria, lo ves mal y lo ves acabado, dices, ay, y compadre, no, la verdad que usted está mal, usted necesita irse a un reformatorio.
Usted necesita irse a enclaustrar a ver dónde, compadre, porque ya nadie le puede ayudar a usted con esa situación en la que se carga. No, esa es fe. No va a producir nada, pero cuando tú hables, cuando tú digas la palabra, va a producir cambios, como los que Dios ha hecho ya contigo, ¿sí o no? Conmigo ha hecho cambios. ¿Contigo también? Levanta tu mano si el Señor ha estado haciendo cambios. Ya no eres el joven de ayer. Ya no eres la persona de ayer. Dios, te ha hablado Dios. Y te enojaste, sí, porque te habló, pero era necesario para cambiar áreas en tu corazón. Por eso exponernos a la palabra de Dios, mis hermanos, es la fe que va a producir en nosotros resultados prácticos y eternos. Y eso es lo que yo quiero hablar. Y eso es lo que yo quiero escuchar. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué? ¿Confesares con quién? Aquí está otra vez, con tu boca. Todos tenemos la boca donde siempre, ¿verdad? No se ha cambiado, ahí está. Que si confiesas con tu boca, ¿qué confiesas? Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para la salvación. Pero con la boca se confiesa para salvación, proclamando lo que cree tu corazón. Es importante que lo que tú hables sea la palabra de Dios. Por eso al principio dice, cerca de ti está la palabra. Mis hermanos, cuando venimos como iglesia, como congregación, tenemos la responsabilidad, la obligación, escuchen, de cantar la palabra de Dios. Porque cuando cantamos la palabra, eso produce fe. Porque es la palabra de fe. Y ella produce efecto primeramente en nosotros. Porque dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, yo confieso, yo me oigo, yo escucho, yo hablo y me alimento de lo que yo estoy proclamando o profesando, que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero no debe de quedar ahí. Debo de hablar la palabra. Cuando tú evangelices, cuando tú le hables a alguien, háblale la palabra y tú vas a ver efectos poderosos de cambio en esa persona. Pero si tú alimentas su tristeza, su amargura, su resentimiento, si tú alimentas cómo se siente él y lo apapachas y le dices, ay, sí, verdad, no te entiende nadie, ¿verdad? Ay, sí, y menos ahí en la iglesia, uy, no, peor en la iglesia, sí, todas las iglesias son igual. Tú le estás dando por su lado. No va a salir de ningún lado o a ningún lado bueno. Pero por eso dice aquí, al final, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El testimonio oral, mis hermanos, de la iglesia primitiva tuvo un impacto explosivo, ¿sí? En la sociedad del primer siglo. Los seguidores de Jesús fueron testigos fieles de él. No había escritura, no había Biblia. Tuvieron que pasarse la información de lo que estaba sucediendo, de lo que Jesús hizo, quién era Jesús. Entonces fue importante que la iglesia hablara, dijera, expresara lo que es Jesús. Por eso, mis hermanos, los seguidores de Jesús aún fueron testigos de ello. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vaya conmigo rápidamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 8. Dice, pero recibiréis, ¿qué? ¿Cuántos quieren poder? Power. De ese, acá. Poder.
Pues ¿quién lo quiere para cambiar? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Recibiremos poder para ser testigos, para hablar. Ese poder, mis hermanos, va a respaldar lo que tú digas, lo que tú hables. No puedes quedarte callado ante tal necesidad de tu vecino. No puedes callarte de lo que tú tienes en tu corazón, de lo que conoces de Jesús, al ver todo lo que está pasando en casa. O te rechazan o aceptan a Jesús. Pero tienes que ser un testigo. Por eso dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Vas a hablarles, vas a testificarles a los de Jerusalén, a los de Judea, a los de Samaria, y te vas a ir hasta lo último de la tierra. Es el mandato correcto de los hijos de Dios. Lo que tú hables va a determinar, mis hermanos, ¿sí?, la victoria o la derrota en ti y en los demás. Hasta el extremo de que sus palabras llevaron a algunos al martirio. Porque a donde quiera que iban, ¿qué hacían? Hablaban, decían. Yo dije la semana pasada que si por el evangelio tu familia se va a dividir, pues que se divida. ¿Sí o no? Pero hermano, pero es que Dios te vino a traer unidad. Sí, pero si no quieren el evangelio va a dividir, ¿sí o no? Ya ha dividido tu familia, ¿sí o no? Ya ha dividido esa armonía, entre comillas, que había en casa, pero que simplemente era esa armonía, los estaba llevando a la miseria espiritual, porque no le conocían. Pero cuando conociste al Señor, dijeron, ya vino el aguafiestas, ya llegó aquel que nomás, y ya no te quieren. Hay un corito de los niños, mis amigos no me quieren porque ando con el rey, ando con el rey, ando con el rey. ¿No lo han oído? Coritos de añales que les cantaban a los niños en las escuelas bíblicas, ¿no? Ya no me quieren porque ando con el rey. Está bien, pero yo no voy a cambiar lo que ahora conozco de Jesucristo. Jamás. Todos los años que tengo de conocerle al Señor, he ido mejorando, claro, no soy el mismo, pero voy todavía con más mejoras. Pero el extremo de haber creído en las palabras de Jesús, a muchos lo llevaron al martirio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 59, dice, y puesto de rodillas, estoy leyendo Hechos, capítulo 7, versículo 59, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién hablamos? De Esteban, ¿verdad? En aquel día hubo una gran persecución contra ¿quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Mis hermanos, ¿qué va a traer cuando tú hables la palabra? Va a traer persecución. Va a traer separación cuando hablemos la palabra, cuando vivamos la palabra. Satanás no va a estar de acuerdo en que tú hables. Él va a callarte. Él va a decir, shh, no hables aquí, no digas nada de eso, no lo hables, créelo nada más en tu corazón y ahí con eso. Tú no les digas a nadie, eso es para ti. Cuando el Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura.
bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablar, ¿sí? Decirles las buenas nuevas. Esto va a traer un costo, pero la iglesia, mis hermanos, debe de estar dispuesta. El costo que sea por predicar a Jesús, por proclamar las verdades de Jesús. Y si alguien te dice, ay, qué santurrón eres, oye, ¿a poco tú no bailas? Pues no, yo ya muchos años sin Cristo yo los bailé. No, ahí andaba como trompo chillador, pero ahora ya no. Ay, no. Yo soy cristiana y ya sabes, y yo ya dejé eso. Yo también soy cristiana. Y voy a la iglesia, aleluyita, gloria a Dios. Así se llama la iglesia, ¿eh? Para no ofender a ninguna, claro. Y yo voy a decir, pero ¿a poco te prohíben ahí en tu iglesia? ¿Les han dicho alguna vez a ustedes? ¿A poco te prohíben fumar? ¿A poco te prohíben bailar? ¿A poco te prohíben tomar? Nadie les ha dicho que no puedes hacerlo, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios nos lleva a vivir en santidad, ¿sí o no? A vivir con cordura. Entonces, yo quiero hacer la palabra, tú quieres hacer la palabra. Por eso, mis hermanos, el cumplir la palabra, el hablar la palabra, va a traer conflicto. Pero ese es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Hablar, creer, cantar la palabra. Satanás no va a estar de acuerdo. Y él te la va a poner más difícil. Y si alguien de aquí pensó, oye, pero yo nomás me convertí y se me vinieron más problemas, ¿sí o no? Lo han pensado y ha venido más problemas ahora que conoces del Señor. Dale gloria a Dios. El plan de Dios es limpiar, purificar tu camino para que lo que Dios va a hacer en ti, tú lo vas a ver y van a hacer grandes cosas en tu vida. Pero vive la palabra. Canta la palabra en el propósito de Dios para ti. No te hundas en el desánimo, en la desesperación, porque dices, no, es que, no, ahorita no tengo tiempo, necesito trabajar doble turno porque no puedo salir. Mal, porque en tu familia la vas a ver, porque ni a la iglesia vas a poder venir. Y eso va a deteriorar tu vida espiritual. No que no trabajes, trabaja las horas correctas, ¿sí? Y cuando tú pones tu economía delante del Señor, tú crees en la palabra del Señor, cantas la palabra del Señor. Mira, el Señor va a bendecirte o no. El Señor te va a bendecir. Prueba y tú verás. Pero no te hundas en la desesperación. Es que necesito llevar a empeñar mi televisión. No, espérame, no empeñes nada. Es que necesito irle pedir dinero a esa tarjetita que encontré en la calle, que no te piden nada y te sueltan ahí 5,000 pesos de rápido así. Eso no es así de fácil. Es un gancho que no te vas a poder librar de esa deuda. Y te van a balacear tu casa si no pagas a tiempo tus mensualidades. ¿Sí o no? Confía en el Señor. El Señor está listo a sacarnos, a librarnos, a limpiarnos y cumplir su propósito. Que creas en Él y que hables su palabra. Mis hermanos, el poder de la expresión es importante. Dios creó grandes cosas con la palabra. Habló. Y Él creó a partir de la nada. No había. Y Él, sin embargo, de la nada lo hizo. Con el poder de su palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, dio existencia al mundo y a todo cuanto contiene Él. Vaya conmigo al Salmo 33. Salmo 33, versículo 6. Mire lo que dice. En el Salmo 33, verso 6 dice, ¿por la qué? ¿Qué dice ahí? Por la palabra. Por la palabra de Jehová, lo que Él habló. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, mis hermanos. Vemos entonces que en el capítulo 1 de Génesis relata la historia de la creación. Ya lo hemos visto en otros lados, nos lo han enseñado, la creación del mundo y del universo
por obra de Dios, que él se limitó a expresar sus pensamientos. Dios habló lo que él tenía y lo que él quería y fue hecho. En palabras se hicieron las cosas y así fue. Nada más anótelo. Capítulo 1 de Génesis, en el verso 3, en el verso 6, en el verso 9, en el verso 11 y en el verso 14 está hablando y dice, y Dios dijo, y dijo Dios, sea, sea, sea. Todo eso es la palabra en acción, la palabra de autoridad. Él lo hizo todo con el poder ¿de qué? De su palabra. Cuando nosotros, mis hermanos, abunda la palabra en nuestro corazón, entonces tenemos la palabra de poder. ¿Cuántos creen conmigo eso? No somos ni diosesitos, ni poderosos, ni nada, no. Simplemente tenemos, si la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, en lugar de que hables miseria, derrota, amarguras, resentimientos, habla la palabra. Cantemos la palabra, expresemos la palabra de Dios. Por eso hay muchas gentes que no se levantan de la vida miserable en la que viven. Una derrota tras otra. No, hay veces que ya no les encuentras el lado, dices, ya te dije que lo quisieras, y se van emocionados por un rato y otra vez vuelven a la miseria del estilo de vida. No salen. Ay, hermano, es que tuve que vender mi carro. ¿Y qué cree, mi hermano? Cuando lo iba vendiendo allá, ya me iban a pagar, que me asaltan. Eran unos rateros los que me iban a comprar el auto. Me quitaron el auto y no me dieron dinero. No, ¿en serio? No, más miserable no puede haber, o más miseria. Y luego llegas a tu casa y llegaron ahí y tienes tus cosas allá afuera de la casa porque no pudiste pagar la mensualidad. Ya llevas mensualidades en deudas y te sacaron tus muebles. Miseria tras miseria. Estoy exagerando, pero suele suceder. A lo que voy es que no das una cuando no estás hablando la palabra, cuando no cantas la palabra. Vive en victoria. No te estoy hablando de dinero, de vivir en abundancia en la economía, no. Hablando de la paz, hablando de la fortaleza espiritual que tú puedes tener. De ello se deriva todo lo demás. Tu trabajito sencillo, honorable, en las manos del Señor, te va a bendecir, como no tienes idea. Y todavía dices, oye, ganas el mínimo y todavía le ayudas a una viejita que está ahí y le das un dinerito. Y otros que traen cargada la cartera nomás no sueltan, bola de tacaños. Pues esa es la miseria en la que van a vivir. Y espérate, porque así como van para abajo, los cristianos vamos para arriba. ¿Cuántos van para arriba? Bueno, y allí en este capítulo 1 y todos los versículos que mencioné, 3, 6, 9, 11 y 14, habla de Dios dijo, y Dios dijo, y Dios creó, y Dios creó. Dios no se limitó simplemente a desear la creación del universo, porque después que había hecho todo, dijo, bueno, ahora voy a hacer al hombre. Lo voy a hacer. ¿Sí o no? Y dijo, y lo empezó a formar. Pero después de eso, pues, todavía faltaba algo, ¿no? ¿Qué faltaba, mis hermanos? Eva. Qué bonito tener a Eva a un lado de nosotros, ¿no? A nuestra esposa, a los casados. ¿Sí o no? Qué bueno, esa es una bendición de Dios. Creó Dios a Eva y me dijo, Chuy, ahí está tu Eva, miren, ahí está la mía. Usted tiene la suya. No ande buscando Evas por otros lados. Allí está la suya. Dios no se limitó solamente a pensarlo, ¿sí? Habló y existió. Una congregación como Casa de Oración Santa Fe, o una congregación que glorifica conforme a las Escrituras, adorando al unísono, libera una gran fuerza espiritual. ¿Entendieron? Libera una gran fuerza espiritual cuando cantamos la palabra del Señor. Y voy a decir rápidamente las siguientes 5 citas del libro de Proverbios muestran cómo la lengua, mis hermanos, puede liberar el poder espiritual interno. ¿Sí?
Solamente 5 citas del libro de Proverbios muestran cómo la lengua puede librar el poder espiritual, porque hay poder en lo que tú hablas, para destrucción o para bendición. Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo. Uy, uy, uy. Manantial de vida es la boca del justo. Qué bonito es cuando escuchas hablar cristianos que hablen verdaderamente la palabra, el consejo correcto. ¿Te ha pasado que aún te topas con cristianos y te dejan así hablaron, ¿sabe qué tanto dijeron? Y te dejan un sentimiento así como de, ay, no estás a gusto, o sea, inquieto, te dejaron inquieta. Porque te digo que el Señor esto, que el Apocalipsis y los 144,000 y te habló de la gran revelación y que Rusia y Ucrania son esto y no aquello. Dices, ay, pero ¿y eso qué? Y te vas con una intranquilidad en tu corazón. Dice la Escritura, manantial de vida es ¿qué? La boca del justo. Busca quien hable la palabra del Señor y tú vas a encontrar manantial de vida en ello. Lo que hablen va a ser una bendición, pero también tú debes de aprender a hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Siguiente. Proverbios capítulo 12, verso 14. El hombre, dice, será saciado del bien del fruto de su boca. Mira qué interesante. Entonces, ¿no es de su trabajo? Porque tu boca todavía es más poderosa que tu trabajo, que tu esfuerzo físico. Tu boca, lo que tú hables, va a determinar aún todo el esfuerzo físico que tú hagas. Porque dice aquí, el hombre será saciado del bien, del fruto de su boca. Habla entonces, mis hermanos, cambia lo que tú hables, cambia lo que tú piensas. No es ni lo que tú piensas, ni lo que te enseñó tu abuelita, no es lo que te enseñaron, no, es lo que dice la palabra de Dios. Eso va a traer resultados. Por eso dice aquí claramente, el hombre será saciado, encontrará gozo, encontrará bendición del bien. ¿De qué? Del fruto de su boca, de lo que diga. Porque lo que tú dices va a traer o bendición o maldición a tu vida. Y yo prefiero hablar la palabra del Señor. Señor, yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Yo creo en tu palabra. Yo sé que tú vas a tratar conmigo. Y lo que yo tenga que aprender en esa situación, enséñame, Señor, porque yo quiero caminar todavía mejor para ti. Y caminas, ahora sí, caminas en victoria. No es nomás decir, ¿cuántos están en victoria en esta noche? Pues sí, todo el mundo ya sé que van a gritar, porque es una costumbre gritar. Pero, ¿y si no? ¿Y si están en adulterio, en fornicación, en esto, en drogas, en borrachera, en esto? Ah, pero gritaron ahí en victoria. ¿Será? No, así no es. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, del fruto, lo que hables. Hermanos, si tú hablas la palabra del Señor, tenlo por seguro que el fruto será de bendición para ti. Hablando la palabra, confesando a Jesús como el Señor. Tú vas y tú no entiendes la situación, no sabes por qué está pasando, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo que tú eres mi Señor, ayúdame, no sé mucho de la Biblia, dile, no entiendo mucho de la palabra, pero yo sé que tú vas a obrar en mi vida, Padre, y aquí voy, en tu nombre, Señor. Y el Señor va a obrar, porque tú estás creyendo en Él. El tercero, Proverbios capítulo 12, verso 18. Proverbios capítulo 12, ¿sí? Verso 18 dije, ¿verdad? La lengua, fíjense, la lengua del sabio es ¿qué? Medicina. Ahora, cuando dice sabio, es aquel
que conoce a Dios. No está hablando del sabio, el hombre que estudió mucho, que es un entendido en las artes de la ciencia. No, está hablando el sabio en Dios, el que entiende los propósitos de Dios, el que entiende la razón de por qué Dios está haciendo eso. Hay gente que no entiende por qué se murió su hijo y berrinchan. Suena parecer lógico, ¿sí o no? No, pues quién no se va así, poner así. Y esto, y se enojan y gritan y se desmayan y se vuelven a levantar y se vuelven a desmayar. Y aparentemente es normal. Pero eso sucede porque no conocen el propósito de Dios. Cuando tú conoces el propósito de Dios, mis hermanos, Dios no va a permitir algo que suceda en tu vida sin propósito, sin su perfecta voluntad, que es agradable y perfecta, ¿sí o no? Él va a hacerlo. Y a lo mejor tú me vas a decir, no, pero ¿por qué se llevó a mi hijo si tenía 3 años? No sé. Tú tienes que buscar esa solución y esa respuesta en Dios, ¿o no? Pero ¿por qué me corrieron del trabajo si ahorita que estoy con más necesidad y me corrieron? No sé, pero Dios quiere hablar algo a tu vida. Tienes que aprender a entenderlo. Por eso dice aquí, la lengua del sabio es ¿qué? Medicina. ¿Has probado ya la medicina alópata, sí o no? ¿Te duele algo? La cabeza y te tomas una buena pastilla y a los segundos, al menos del minuto, ay, qué horrible es andar con un dolor de cabeza, ¿sí o no? Estás hasta gruñón, ¿sí? Porque traes un dolor de cabeza. ¿Qué te pasa? Nada, algo te pasa. Es que me duele la cabeza. Fácil, tómate una pastilla pues. Te la tomas, descansas. Pero dice aquí claramente algo más que eso. La lengua del sabio, de los sabios, ¿es qué? Medicina, es reposo, es paz, tranquilidad para ti. ¿Quieres probar eso? Vive la palabra de Dios entonces. El siguiente, Proverbios 15:4. Ya voy a terminar, ya. Proverbios 15:4. La lengua apacible, ¿qué es? Árbol de vida. ¿La lengua qué, mis hermanos? O sea, no está hablando de la lengua natural. O sea, saca la lengua, mira, qué apacible lengua tengo. No es eso. Yo espero que entiendas que no es la lengua natural, sino es lo que hablas, lo que dices, qué produce en tu familia lo que tú hablas. La lengua apacible, o sea, que no te apresuras a hablar tonterías, sino que piensas lo que dices 2 veces y dices, no les voy a decir porque ya sé que va a traer problemas. No lo digo. No, dilo. Y hay gente que ni siquiera tiene un poco de conexión la lengua con el cerebro, ¿sí o no? No, es que yo soy de tal país o tal pueblo y tal ciudad y allá hablamos claro. Y yo le dije, no, eso es insensatez. Porque más que de donde seas, de Veracruz, de Chihuahua, de Monterrey, de Jalisco, de donde seas, si eres un cristiano, tu boca y tu lengua tiene que ser apacible. Así es que no me salgan con que yo le tuve que decir, hermano, yo no guardo nada. Yo le dije, se agüitó porque le dije, pero ¿fue prudente lo que dijiste? Le causaste un dolor. Pues es que no fuiste sabio. Por eso es claro, la lengua apacible es árbol de vida. Lo que tú hables va a producir vida a los demás. Entonces, el último, vamos, Proverbios 18:21. Proverbios, apúntenlo si quieren, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están ¿en dónde? En el poder de la... ¿Cuántas veces no hemos matado con la lengua, con lo que decimos? Porque no somos sabios, porque no fuimos prudentes, porque a mí me dijo y yo me dolió lo que yo le voy a decir. ¿Por qué no fuiste apacible, prudente en tus palabras? Dice claramente, la muerte y la vida están
en poder de la lengua. Pero también, mis hermanos, cuando nos juntamos como hermanos, como congregación, producimos vida espiritual cuando cantamos la palabra del Señor. Por eso es importante, y usted tiene que participar de cantar, de expresar, de decir lo que dice la palabra del Señor. Nuestro fundamento es la palabra del Señor como iglesia y como cristianos. No es el libro de Chalambalán, no es el libro del Popol Vuh, no es el libro de quién sabe de qué. No, es la palabra del Señor, porque es la que produce poder. Y cuando nos juntamos, por eso venimos a la iglesia, tenemos que cantar, tenemos que decir, porque eso es poder para nuestras vidas y para toda la congregación. Póngase de pie, por favor. Y quiero que levante sus manos conmigo y dígale: Señor, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias por hablar a mi corazón, por hablar a mi vida, Señor. Quiero cantar, pero sobre todo quiero vivir las Escrituras. Señor, hablar tu palabra va a ser vital en mi vida, Dios. Yo quiero, Señor, decir tu palabra. Quiero producir vida a mi familia. Quiero salir de situaciones conflictivas en las que tal vez están aquí. Y yo quiero que levantes tus manos. Si tú tienes una situación difícil en tu casa, en tu persona, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero proclamar que tú tienes un propósito, Señor. Si hay algo que yo tengo que aprender en esa situación, aquí estoy y te doy gracias. Dile. Dice la palabra del Señor que una de la perfecta voluntad de Dios es ser agradecidos, darle gracias a Dios en todo y por todo. Aunque tú no entiendas lo que está pasando, ni yo puedo aconsejarte en cuanto a lo que está pasando en tu vida, dale gracias simplemente y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, yo creo en tu palabra. Dile: yo creo en lo que dice tu palabra, yo creo en tu perfecta voluntad. Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Dile, habla la palabra del Señor, lo que conozcas de Jesús. Dile: tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú tienes en control mi matrimonio, tú tienes en control a mis hijos. Tú sabes, Señor, tú puedes actuar en ellos. Yo ya no puedo hacer algo por ellos más que proclamar tu palabra. Y yo sé que en su tiempo tú harás grandes cosas en mi familia. Yo sé que tu perfecta voluntad es sobre mí, sobre mi casa, sobre mi economía, sobre mi iglesia, sobre este lugar, Señor, el que me has permitido estar y ser parte de. Y aquí estoy, Señor, dándote gracias. Dale gracias, dile: Señor, gracias. Me cuesta trabajo aún decirlo, pero yo te quiero decir en esta noche: gracias, Señor, porque esta situación tiene un propósito eterno. Y yo sé que tú harás obras poderosas en mi vida, en el nombre de Jesús. Y de aquí en adelante me comprometo a hablar tu palabra, Señor.